récord de casos, salió el DNU con las restricciones, los movimientos sociales coparon la 9 de julio, Alberto se calentó con la oposición y Evita cantó en las puertas del FMI. Otro día más en este hermoso y decretado país. Yo quiero escapar, necesito escapar. ¡Sáquenme de aquí! Por tercer día consecutivo rompimos el récord de casos de COVID y hoy se registraron 23.683 positivos. Además hubo 290 muertos y las cifras de la segunda ola no dejan de asustar. Finalmente salió el DNU con las nuevas restricciones y desde bien temprano arrancó el desfile de los políticos por los micrófonos. Habló Larreta, Kicillof y remató Alberto que está re caliente con un sector de la oposición. Hay que ser un imbécil profundo para decir esas cosas o una muy mala persona. ¿Se refiere a alguien en particular? No, si son un montón los que dicen, lamentablemente. Son un montón de dirigentes que dicen estas cosas. Los movimientos sociales salieron a marcar la cancha y coparon la 9 de julio para decirle al gobierno que todo bien con las restricciones, pero si hay que guardarse, carguen un mango, che. Santilli vio todo esto y dijo que si protestan lo hagan con distancia. Buen aporte, Diego. Ya que estamos, avisarle a tus amigos que ayer terminaron todos aislados después de la juntadita, digo, ¿no? No me parece que este chico sea muy listo. Hablando de reuniones importantes, hubo baby shower en lo de Pampita y parece que había menos protocolo que en el vestuario de Independiente. Para cerrar, la noticia que dio la vuelta al mundo. Bueno, tampoco tanto, pero mira si no es una imagen hermosa. Evita clavó show en la puerta del FMI. Don't cry for me, Cristalina. Estiranos un poco los plazos, dale. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo va? Muy buenas noches, bienvenidos a Fuego Amigo. Bueno, un día de mayor preocupación porque se siguen rompiendo récords de contagios. Lo veníamos diciendo en la semana. Me parece que aparece, ¿no?, un problema claro y evidente que es el tema sanitario, pero se agrega también los problemas económicos. Da la sensación que estamos en el juego de la sábana corta, ¿no?, que tratamos de resolver con algunas medidas el sistema sanitario, donde pueden colapsar las terapias intensivas, pero descuidamos por otro lado el tema económico. ¿Descuidamos o no descuidamos? Porque el gobierno está evaluando la posibilidad de implementar medidas económicas precisamente para dar un manto de piedad a una suerte de red de contención para los más necesitados. ¿Cómo estás, Cata? Buen día. ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Pero está bien, día también. Duermo poco. Un día difícil igual, ¿no, Diego? Porque sí, es esto que vos decís, la cantidad de contagios de COVID en la Argentina nos preocupan a todos y a las autoridades, por supuesto, porque además estiman que los números de hoy, que son ya no se habla de récord, pero fueron los más altos que hubo hasta ahora, prevén que sean mucho peores. Y en el medio es eso que vos decís, que lo vamos a estar tratando acá en Fuego Amigo toda la noche. El gobierno tiene que caminar como en un campo minado donde le salta el problema de que hay un país con un 42% de pobreza, gente sin laburo, sí. Gente que claramente con estas medidas de cuidado y le complica la vida, le complica la economía familiar. Es complicado, ¿no? Bueno, gente que se vuelca a la calle, por lo menos en el día de hoy. Hay que ver si esto se sostiene en el tiempo. A propósito... Imagen fuerte, sí, la de hoy, si la podemos ver, ¿no? Porque hubo varias organizaciones sociales, Diego, que estuvieron en varios puntos. Bueno, ahí vemos, ¿no? Si sin cuidado sanitario en algún caso, digo por el distanciamiento, por ahí sí veíamos barbijos. Decía, hay que ver si esto se va a extender a lo largo de estas 3 semanas donde se van a implementar estas medidas restrictivas. Esperemos que no sea así, pero evidentemente lo que pone sobre el tapete es que hay muchas necesidades de los sectores más necesitados. Porque claro, con el cierre, con las restricciones, uno se pregunta qué pasa con aquel sector informal, que es muy importante en la Argentina, ¿no? Los que hacen changas, los que resuelven alguna cosa en la casa, bueno, no se van a poder mover, no van a poder ingresar a los domicilios particulares. ¿Qué va a pasar con esa gente? Totalmente. Hay como muchas preguntas. Estuvo Arroyo acá hace un tiempito, apenas arrancó Fuego Amigo, decía, se está empezando a recuperar el que tiene una changuita, tiene laburo. Bueno, toda esa parte de la economía informal, ¿cuánto el Estado va a poder ayudar? Porque esto recién empieza, el tema de los casos de COVID y los cuidados. Ya lo vienen advirtiendo, hay que ver en 3 semanas cómo sigue todo, pero se viene el invierno. Sí, yo insisto, si es la teoría de la sábana corta, que estamos empezando a tratar de resolver un tema que es el sanitario ante la explosión, porque hay un crecimiento exponencial de casos, de eso no hay ninguna duda, pero si estamos descuidando la economía. Bueno, el gobierno yo creo que está evaluando algún tipo de medidas.
hay que ver si alcanza. Exacto. Pero, ¿se lo podemos preguntar a alguien esto? Vamos a hablar, por supuesto, con terapistas para ver cómo están las terapias intensivas en el programa. Vamos a hablar con comerciantes, gente del sector gastronómico que nos van a contar cómo les afecta esto. Va a estar Agustín Datelis, que ya está en los estudios. Pero Eli tiene hoy información importante sobre qué ayuda va a brindar el gobierno a la gente. Bueno, sí, efectivamente el gobierno empezó a tomar nota de estos problemas. Creo que la imagen hoy era bastante contundente en las calles. Y mañana, en el día de mañana, está convocada una reunión de carácter urgente del Gabinete Económico. No estaba prevista esta reunión, no estaba organizada. Y en principio el gobierno está evaluando 3 medidas. Una de ellas podría efectivizarse en el día de mañana. Tenemos placas para mostrarlas y contarlas un poco. La primera de ellas tiene que ver con la ampliación del programa Repro 2, este programa que ayuda a las empresas a financiar una parte de los salarios y que hasta ahora venían cobrando. Recordemos que el Repro fue el plan que reemplazó a los ATP que se pagaron el año pasado y que hasta ahora venían cobrando sectores no críticos de la economía por un beneficio de hasta 9.000 pesos, sectores críticos con una asistencia de 12.000 pesos por trabajador y las empresas vinculadas a la salud que llegaba el beneficio a los 18.000 pesos. Para no abrumar digamos, con palabras que no entendemos, Repro son recuperación productiva, ¿no? Exactamente. A eso apunta, a recuperar productivamente la Argentina. Sí, pero aunque en definitiva me parece que en este momento no tienen ese objetivo, ¿no? Objetivo curita sería. Sí, porque en realidad lo que están sosteniendo es que no se destruya. Que no se caigan. Claro, un parche. Exactamente. Se pueden aumentar los sectores y los montos de este beneficio. Es lo que está instrumentando el gobierno. Estuviste con muchas reuniones hoy, Eli. Sí. ¿Qué sentiste en el clima del gobierno? Enorme preocupación, sobre todo para lo que viene, y me parece que para lo que viene, para la primera quincena de mayo, que es donde apunta el gobierno, me parece que abrió el paraguas, empezó a evaluar medidas, hablamos recién de los Repro 2. Otra de las medidas que se evalúa es el tema de la postergación del aumento de tarifas de gas y electricidad que iba a anunciarse en el mes de mayo. Eso es muy importante para todos. También se está evaluando. Y la tercera tiene que ver con contención social. Claramente el gobierno dijo hoy, o transmitió hoy esta idea: vamos a poner todos los recursos que sean necesarios para 3 cosas: sostener la producción, sostener el empleo y sostener a los sectores sociales más vulnerables. Sobre este último punto está la alternativa del IFE, que ya sabemos que la están evaluando, y también otro tipo de asistencias. Hoy de hecho se anunció un aumento de la ayuda a los comedores porque está yendo más gente a comer a los comedores. Esa imagen que veíamos hoy de los piquetes era justamente, estaban pidiendo más ayuda y comida en los comedores, entre otras cosas, ¿no? Laburo, ayuda social, pero estaban pidiendo morfi. O sea, hay gente que no come. Y de hecho, varios dirigentes lo están haciendo notar. Hoy el gobernador bonaerense, cuando anunció, Axel Kicillof, cuando anunció las medidas restrictivas en la provincia de Buenos Aires, planteó la necesidad de medidas de asistencia urgente para contener estos sectores que en su mayoría se movilizaron. Bien, a riesgo de ser redundante, hay que recordar que tenemos prácticamente medio país pobre. De esto estamos hablando en el medio de la pandemia, de una contención social para que precisamente no explote el país. Sí, porque además de medio país pobre, los que sufren más la pobreza encima son los niños y las niñas. Y en este contexto claro, exacto, repetí la cifra, Eli. 57%. De los pobres en la Argentina, de los niños de 0 a 15 años son pobres. Bueno, en este contexto incierto de pandemia, de que no sabes cuánto va a seguir el virus, los contagios, las medidas para cuidar la salud de la gente, tenés esta situación en la Argentina. No es lo mismo en un país desarrollado que en un país tan desigual como la Argentina de forma estructural. Bien, bueno, hablamos de también la situación económica, pero hablamos de la situación sanitaria. ¿Se conocieron en estas últimas horas restricciones? Sí, y hay muchas dudas, pero Pablo Caruso tiene información sobre los controles que van a haber, los retenes. Tenés hasta un mapita, Pablo. Contanos un poco a la gente que va a circular. ¿Dónde van a estar los retenes y qué tienen que saber la gente? Bueno, buenas noches. En principio, recordemos que son medidas temporales. Sí.
Y hay un mensaje que el gobierno quiere sostener. Si se cumplen bien las restricciones, si son efectivas, menos tiempo van a durar. Y todos los temas sobre los que estamos hablando tendrán otro tipo de horizonte. Sí, igual se viene el invierno, ¿no? Eso lo están Está mirando. bien, sí, por supuesto, pero no olvidar, porque aquellos que dicen, bueno, ¿cuánto se va a afectar efectivamente la economía? Bueno, mucho menos si esto es efectivo. Si no, la situación será mucho más complicada todavía. Hay 3 cosas puntuales que le preocupan al gobierno para hacer efectivas las restricciones, es decir, los controles. Punto 1, las movilizaciones. Hace un ratito me dijeron, esto que pasó hoy no va a volver a pasar. ¿Cómo trabaja el gobierno eso? Bueno, por supuesto que si ocurriera, tiene que plantearse la escena de disuadir esa movilización. Te pregunto qué consenso hay después de lo que pasó con el velorio de Maradona, la marcha del aborto a la cual yo fui, me arrepiento, pero digo, después de tantas movilizaciones en la calle, si va gente a pedir laburo o comida, ¿con qué consenso social pedís eso? El gobierno, a mi criterio, fiel a su historia, digamos, o por lo menos a sus valores respecto de la utilización de las fuerzas de seguridad para estos casos, lo que va a hacer es política. Ya está conversando con organizaciones para que este tipo de situaciones no vuelvan a ocurrir. Eventualmente después habrá que ver qué cantidad de gente, si alguien rompe algún tipo de acuerdo político, qué jurisdicción. Bueno, eso se evaluará, pero la apuesta fuerte del gobierno es a trabajar políticamente con las organizaciones para comprender que lo que hoy ocurrió no puede volver a ocurrir, mucho menos en estas... O sea, sacar a la gente de la calle por lo menos durante estas 3 semanas. Efectivamente. Es importante esa información que estás contando porque, bueno, están tratando de controlar la calle. Ahora, los retenes. Sí, bueno... Los retenes son parte del control, ya los conocemos, van a estar ubicados en los accesos a la Ciudad de Buenos Aires. Fundamentalmente se va a ocupar de 0 a 6, darle mucha presencia, mucha visibilidad. La Policía Federal Argentina va a estar en Puente La Noria, Camino de la Ribera, Panamericana, Ramal Tigre, Gendarmería en el acceso oeste. Bueno, ahí están las definiciones. Prefectura y Policía de Seguridad Aeroportuaria, mayormente la Policía Federal Argentina. El otro punto importante tiene que ver con el control en transporte. Lo conversábamos ayer con el propio ministro del área. ¿Qué decía el ministro ayer? Mirá, la verdad es que hay tanta cantidad de unidades que bueno, puedes ir uno por uno y chequear, con lo cual lo que se apuesta es, en las estaciones centrales donde se sabe que hay mucha aglomeración de gente, poner controles, dar una muestra efectiva de presencia policial para que eso opere de ejemplo y además generar conciencia colectiva. Esta es la gran apuesta del gobierno. Después, si eso no funciona, se verá, todo va a ser muy dinámico. Va a tener que ver también cómo se comportan el resto de los actores sociales, ¿no? Bueno. La fuerza de la oposición invitando a la rebeldía, bueno, etcétera. Y el otro elemento son quién va a controlar los cierres. Los cierres que están dispuestos. Y ahí cada jurisdicción tiene que hacerse cargo de hacer el control. Por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, 8 de la noche los comercios. En el caso de gastronómicos, a las 11 de la noche. En la ciudad de Buenos Aires, bueno, 11, 12, esa horita que ganó la reta. Bien, ¿no? Vos decías cómo se van a comportar los actores sociales. Vamos a preguntarle a Analía Argento cómo se comporta la política, los actores políticos. Qué ¿no? problema. A ver, tengo una buena y tengo una mala. ¿Cuál quieren primero? No, arrancamos con lo que vos elijas, sí. Siempre la mala primero. Siempre la mala primero. No, bueno, la buena. El día, decía Elizabeth que hay mucha preocupación en el gobierno, yo creo que hay mucha preocupación, hay mucho nerviosismo y eso explica de alguna manera el enojo con el que arrancó el día el presidente de la Nación y el enojo con el que termina el día la vicepresidenta de la Nación. Tenemos declaraciones de la vicepresidenta Analia, ¿no? A ver. Esto que vamos a ver pasó hace un ratito nada más, cuando se estaba por votar la ley de ganancias y la de monotributo, que finalmente, a pesar de todas las peleas, el alivio fiscal va a llegar porque se votó favorablemente y es ley. Pero antes de la ley, un cruce entre la vicepresidenta de la Nación y Juntos por el Cambio. Lo vemos y les voy a explicar por qué. Pero, ¿por qué, Naidor? Si lo escuchamos, usted dice lo que quiere del peronismo, de nosotros. Me agravian a mí cuando hablan, yo los escucho. No, bueno, usted no, pero sí alguna u otro. Y la verdad que ustedes se comportan como barra brava. ¿Por qué hacen esas cosas? Sí, mírelo.
Explique el sentido de su voto, aclare el sentido del voto. Pero, ¿por qué Naidor? No, si lo escuchamos, usted dice lo que quiere del peronismo, de nosotros. Me agravian a mí cuando hablan. Bueno, ahí le estamos escuchando a la vicepresidenta. Analía, le estaba hablando a Naidenov y a quién más, Cristina. Sí, y a Alfredo de Angeli, que estuvo en forma presencial. Me copia el look la vicepresidenta, pero se lo vamos a perdonar. Olvídate, a ver si me reta. No, el tema es así. A ver, era una sesión en la que los temas se iban a votar por consenso. Sí. Pero ¿qué pasó? Hubo cruces desde las 2 de la tarde hasta hace un ratito nada más. Por Formosa se pelearon Luis Naidenov y Mayans. Cristina Fernández de Kirchner siempre está en el centro de las críticas. Ella se malhumora. Con Naidenov tiene un buen vínculo, pero le dice que ponga en su lugar al resto del bloque. Por eso le habla ahí enojada. Por eso ordene le habla, su bloque. ella le habla a Naidenov, no a los demás. Lo que pasa que para mí, a ver, Alfredo de Angeli interrumpía a José Mayans, que como jefe del bloque del Frente de Todos, hacía el cierre de los discursos antes de la votación. Le gritaban, y entonces ahí Cristina Fernández de Kirchner se malhumoró. Y para mí lo que aprovechó es a defender a Alberto Fernández, presidente de la Nación. Porque Bien. hoy, después vamos a hablar de eso, le dijeron barra brava a Alberto Fernández y Claro. Cristina rápida se la devolvió y le dijo barra brava a la oposición. Está buena esa lectura, ¿no? Porque en casi todos lados se siempre leen la tensión entre Alberto y Cristina. Bueno, ahí salió la vicepresidenta de Bueno, vamos a seguir hablando de estos temas y de estos cruces, pero ahora vamos al informe económico. La economía en el centro de escena, en el centro, como decía Eli, de la preocupación del gobierno nacional. Números y pandemia, números y pandemia, números y pandemia. Lo escuchamos como un mantra todos los días. De un lado del sub y baja están los números que atiende Bisotti y del otro los que recibe Guzmán. Hay subas buenas como el pronóstico del crecimiento argentino para 2021 que sacó el FMI y hay subas que preocupan como la escalada de casos y muertes por coronavirus en todo el país. Sube la asignación universal por hijo y la tarjeta alimentaria un 8,07% y baja un poquito la angustia del 42% de pobres que hay en todo el país. El ANSES le da un bono de 1.500 pesos en abril y mayo a las jubilaciones mínimas y bajan las ganas de los jubilados de revivir a Norma Pla. ¡Está calentito, Sube la cantidad de familias endeudadas por los efectos de la pandemia y alcanza el 70% del país. Y bajan sus ahorros. El 44% quemó todo lo que tenía bajo el colchón o vendió alguna de sus pertenencias. Suben las restricciones y el miedo de muchos sectores a no poder hacerle frente a un nuevo cierre. Baja desde el Ministerio de Desarrollo Social la posible vuelta del IFE y el ATP. ¡Tengo miedo! Crece la tensión social por el daño económico de la segunda ola y baja del presidente un mensaje tranquilizador. Si hiciera falta en algún momento, miren, yo voy a ayudar a los argentinos a salir de este trance. Para mí, ver los datos de pobreza no son un dato más, no son una estadística. Es algo que me preocupa en el alma y que tengo, la verdad, también recursos limitados para resolverlo. Ah, me olvidaba. ¿Saben qué bajó del FMI? Que este quilombito de la pandemia lo tienen que pagar los ricos. Lo que sube en alto son los aviones de nuestros ricos como para poder buscar asilo en los paraísos fiscales. Entre los números de Bisotti y los números de Guzmán, baila la economía argentina. Si los que mira el Ministerio de Salud se disparan, las expectativas de la economía se van para el fondo. No, para ese fondo otra vez no. Así están las cosas, país. Perdón, me comí un barili. Así están las cosas. Economía, salud, cómo mantener el equilibrio, esa es la cuestión. Bien, es economía y salud, no es economía versus salud. Las dos cosas preocupan y las dos cosas hay que atender. Gracias, Agustín, por estar con Gracias nosotros. a ustedes. Buenas noches. Agustín Latelli. Bueno, lo primero que quiero empezar es cuál es el sector más afectado, los sectores más afectados, ya desde el año pasado y los que se van a incorporar ahora, si no son los mismos, ¿no? Claro, a ver, gran parte son los mismos. El año pasado los sectores, cuando vos analizás la composición del Producto Bruto por sector, el año pasado perdieron todos. La caída fue generalizada porque la cuarentena, sobre todo en los meses más
estrictos la segunda parte de marzo, abril, mayo y algo de junio, etcétera, hasta que se empezó a liberalizar un poco la cosa y la circulación, todos los sectores sufrieron mucho. Ahora, los más afectados, y que vuelven ahora a ser los más afectados, son los que están en la primera línea, como hotelería, por ejemplo, con esta situación del turismo, restaurantes, bares y restaurantes. Gastronomía. Claro, gastronomía, lo que tiene que ver con recreación, ¿no? Y también gran parte de lo que es cultura, porque fueron volviendo los cines, fueron volviendo los teatros, con aforo, primero del 30, después del 50, pero ahora empiezan a verse diezmados, no solo por la restricción directa o no que se le pueda llegar a imponer, sino también porque al restringir otras actividades se van a ver afectados. Por ejemplo, cualquiera de nosotros sabe, si vos vas al cine, vas al teatro, después te vas a comer, es como una salida. Si no tenés esa posibilidad, empezás a recortar lo otro. Entonces, a partir de una situación económica muy compleja y a partir de las restricciones necesarias, esos sectores son los que primero van a estar en la línea. Ahora, si vos tomás esos sectores, solo hotelería, gastronomía, etcétera, los que decíamos recién, alguna parte de la cultura, estás afectando una porción chica del Producto Bruto Interno, la cual va a requerir asistencia, claramente, obviamente, y va a ser necesario y dársela, y casi obligatorio dársela, ¿no? Agustín, hablando de todo esto, estamos conectados con Marcelo Boer, que es justamente dueño de restaurantes. Marcelo, buenas noches, bienvenido a Fuego Amigo, hablas con Cata Delía y Diego Schurman. Queremos saber un poco cómo te impacta a vos estas nuevas medidas de cuidado que tomó el gobierno. Estamos muy preocupados porque cualquier medida de estas características en la crisis que ya estamos termina de destruir los negocios. Entonces, cuando escucho que el gobierno está pretendiendo sacar algo para algunas medidas compensativas, realmente es bastante importante, es muy necesario y lo estamos esperando. Más que nada porque sentimos que hemos acompañado todo el tiempo, estamos preocupados por la situación sanitaria y la hemos acompañado, nos hemos adaptado a lo que hacía falta. Y lo que a mí, digamos, lo que yo veo aparte es, y lo que hablamos siempre entre todos los gastronómicos, 4 personas o 6 personas en una casa pierden cualquier tipo de protocolo, no se cuidan, se relajan, y cuando van a un restaurante se cuidan, están todos los protocolos, se cuidan con todas las necesidades que hacen falta. Cuando van al baño se ponen el barbijo, cuando entran se les toma la temperatura, se les sanitizan las manos, o sea, hay un montón somos un lugar de control contra lo que es descontrol de lo privado, básicamente. Marcelo, entonces, antes de conocer las medidas, vos decías que lo que veías venir era un certificado de defunción. Ahora que conocés el detalle de las medidas, ¿pensás lo mismo? No, creo que podemos llegar a zafar, digamos, en lo que es ciudad, podemos zafar bastante. Obviamente seguimos perdiendo, seguimos bajando algunos clientes, pero bueno, no creo que vamos a morirnos, básicamente. Creo que la tenemos que salir a pelear lo máximo posible, la vamos a ingeniar. Vamos a ver cómo responde el público este fin de semana. Ojalá que nos acompañen, dependemos mucho de los clientes que se acostumbren a venir un poquito más temprano. Ojalá, y si no, vamos a estar perdiendo mínimo entre un 10 y un 15% de facturación, que en la situación que venimos con tanta deuda se nos complica. Contanos un poco cómo es en la diaria, en todo este año, cómo quedó un restaurante típico de Buenos Aires. ¿En qué afectó, en cantidad de personal, en la situación de los mozos? ¿Cómo es, gestionar y trabajar día a día en un restaurante en el medio de una pandemia con ya más de un año, Es complicado, hay que entender a toda la gente que trabaja. Hoy estamos con un 40% abajo de la cantidad de tickets que estamos el 2019, o sea, estamos facturando un 40% menos de promedio. Obviamente hay excepciones, uno camina por la calle, por algunas esquinas que están muy llenas, pero no es el promedio general de la economía. Obviamente el personal se ha afectado, cuanto más pasa este tipo de restricciones, menos promedio ganan con los adicionales, las propinas de la gente y todo eso, que también la gente va contando. Y aparte, cuando empezamos a esto de achicar los ingresos, nosotros empezamos a hablar con los empleados de ver cómo nos pueden llegar acompañados. O sea, tenemos que reducirle los días, tenemos que reducirle las horas, si no es imposible mantener esta situación. Ahora, el gobierno en algún momento del año pasado aplicó los famosos ATP, que es esta ayuda para el trabajo y el empleo, donde
se hacía cargo del 50% del sueldo de los trabajadores de empresas privadas o afectadas, ¿no? Como la tuya. Este año no están previstos los ATP, se hablan de repro. ¿Es una solución transitoria? No, lo que hace falta es una ayuda de, digamos, nosotros venimos pidiendo una reestructuración impositiva por el lado de Nación. Obviamente necesitamos el ATP y también necesitamos la ayuda de Ciudad con que vuelvan a dar ingresos brutos. La realidad es que hemos perdido el 20% de la gastronomía, hemos perdido 150.000 fuentes de trabajo y tenemos en riesgo 200.000 personas más que pueden perder el trabajo. Entonces es muy importante poder acompañar con medidas realmente que reactiven un poco. O sea, necesitamos, como decía recién este señor economista, necesitamos volver a ser productivos. No, si seguimos perdiendo, todos los gastronómicos vamos a seguir cerrando y es muy difícil volver a arrancar. Claro, Agustín tiene una pregunta para vos y un comentario, me parece. Sí, no, escuchaba atentamente, Marcelo, la situación que es cierta, es muy complicada, sobre todo depende mucho de las zonas, ¿no? Vos marcabas que hay lugares que tienen gente, por ejemplo, el microcentro es una zona muy afectada, no solo por las restricciones, sino porque hay muy poco movimiento a partir de la presencialidad, el teletrabajo. Ahora digo, es una realidad que ustedes van a tener una situación de menor movimiento los próximos meses, más allá de cómo vaya a evolucionar el tema de los contagios, etcétera. Ahora, vos decís, hace falta un ATP. Si desde el gobierno se implementa un programa repro donde se hacen cargo de parte de los salarios de los trabajadores según la afectación que tenga cada uno de ustedes, si se mantienen estas restricciones pero medianas como las que están hasta ahora, donde pueden trabajar bajo determinadas condiciones, ¿y vos creés que pueden seguir? Y por otro lado hablabas de la ciudad y los ingresos brutos. Que la ciudad no está haciendo nada por el momento por los restaurantes. La ciudad de Buenos Aires tiene casi 10.000 bares y restaurantes. ¿No está reaccionando frente a eso? ¿No los está asistiendo? Bueno, justamente nos dio 6 meses de ingresos brutos y Nación nos dio el ATP y ahora el repro, que la verdad es que el repro lo cobran muy pocos. Y justamente todo este año de endeudamiento hizo que no esté alcanzando la situación para poder salir adelante. O sea, muchos siguen cerrando, hay una lista de gente que sabemos que está por cerrar y que está en las últimas, y estas medidas justamente estamos tratando de cuidarlos, de salir a buscar la ayuda del gobierno para poder que esta gente no cierre, básicamente. Entonces, ¿cuántas personas? ¿Has tenido muchos amigos? ¿Cómo es ver cerrar el restaurante a colegas, compañeros de tu rubro? Tremendo. Y aparte nadie quiere decir que va a cerrar. Hasta último momento se pelea para tratar de no cerrar, pero la decisión de cerrar es muy fuerte, muy dolorosa. Es realmente doloroso sentir eso. ¿Cuál es la experiencia, Marcelo? Porque tengo entendido que estás en un grupo de WhatsApp con otros empresarios gastronómicos, de alguna manera buscando alternativas ante esta situación. ¿Qué es lo que se cuenta en ese grupo? ¿Cuál es la experiencia de cada uno respecto a esto que te contaba Cata, ¿no? La posibilidad de cerrar precisamente el restaurante. No, acá lo que le pasa a todos es nadie cuenta hasta último momento que va a cerrar. Es algo que no lo quiere contar nadie. Y el sentimiento, a eso te voy, porque en el medio de todo eso hay puestos de trabajo, ¿no? Toda la gente que trabaja, más allá de la persona que es el dueño del negocio, que se queda sin ese emprendimiento de toda su vida, está toda la gente que depende de eso. Exactamente. Es muy doloroso. Como te decía, cuando sacan un mensaje diciendo que rematan sus cosas y todo eso, es un silencio general. ¿Y cuánto te pasó esto en todo este año? ¿Muy seguido de ver? No, muy seguido. Te estoy diciendo, un 20% de la gastronomía cerró. Es como muy fuerte. Hay muchos colegas tuyos que cuando se empezaron a conocer estas nuevas medidas en este año, dijeron, nosotros vamos a abrir igual. ¿Cuál es la actitud tuya y del resto de la gente que trabaja en tu rubro? ¿Qué es lo que estás escuchando? Es la minoría. Nosotros tratamos siempre de buscar ir por un lugar moderado. No queremos ir por un lado de buscar, porque en definitiva terminas perdiendo. Pero están abiertas las conversaciones con autoridades nacionales o locales para encontrar una salida a esto, para tratar de cambiar lo que se acordó en los anuncios de las últimas horas. Sí. Estamos hablando con muchos.
con Ciudad estamos hablando permanentemente y ahora justo estamos con el cambio de directivos del HRCC, que son los que nos representan en las cámaras, para poder salir a hablar con Nación de una manera más enérgica. Necesitamos realmente que nos escuchen. ¿Y qué les han dicho las autoridades, digamos, en términos de información, sobre todos los empleados que, por ejemplo, viajan desde la provincia de Buenos Aires al restaurante con la movilidad? Si, por ejemplo, se cumple esto de que se pueden quedar hasta las 12 adentro del restaurante si entraron antes. ¿Cómo se vuelven? No hay ningún problema. No hay ningún problema con el tema de transporte. Bien, eso es importante, ¿no? Pues si nos está escuchando alguien del otro lado que trabaja en un local gastronómico y tiene miedo de cómo ir de provincia a la ciudad y de cómo volverse, bueno, ya tienen garantizado que van a poder viajar tranquilos. Ahí se nos cortó el Zoom, ¿no? Pero está bien esto que estaba contando ahora, qué tremenda la situación del sector gastronómico. Sí, muy tremenda, pero aparte esto que marcás en la ciudad, ¿no? Donde Horacio Rodríguez Larreta, un poco también para despegarse del gobierno nacional, en esta lógica de que él no está de acuerdo con las restricciones, dice quien va a un restaurante puede quedarse hasta las 12 de la noche. Ahora, si a las 12 de la noche empieza a correr la restricción de circulación absoluta como se pretende, es raro también, porque el cliente hay una trampita restaurante, que hicieron, ¿no? Claro, porque el cliente del restaurante sale y que te tenés que teletransportar a las 12 Pero de la noche. el presidente hoy fue muy claro respecto de esto, lo contempló. Dijo, está claro que la restricción tiene que ver con quien sale a encontrarse a la noche. Si te agarran 12:15 volviendo del laburo, está todo bien. Claro, pero digo eso para el que trabaja, pero para el cliente, a partir de que Larreta dice en la ciudad, yo lo dejo quedarse comiendo hasta las 12, terminás de comer y no podés salir. Hoy, Santilli, hay que decir, ¿no?, que el gobierno nacional había establecido el límite a las 23 horas y lo que está haciendo el gobierno de la ciudad es que a las 23 horas se cierran las persianas de los locales, pero la gente que está dentro se puede quedar. Porque por ahí entra uno 11 menos 10 y por ahí termina de comer recién 12 menos cuarto, 12 menos 10. Pero si no es trabajador esencial, no puede volver a la casa. No, pero insisto, porque hoy el presidente, el presidente fue muy claro hoy. Le preguntaron al presidente sobre este tema y le bajó el tono completamente. Sea un laburante o sea alguien que fue a comer y entró 11 menos 10, terminó a las 12... En el regreso a casa se contempla que hay un margen, porque lo que se está analizando tiene que ver, insisto, con otro tipo de reuniones, no esa de estar volviendo a casa después de las 12. Lo digo, insisto, palabra textual del presidente hoy en una entrevista. Esperemos que después la policía, que es la que va a hacer el operativo, efectivamente cumpla esto que dijo el presidente, ¿no? Bueno, la intención es disuadir esa actitud también, ¿no? Bueno, pero si le estamos buscando el gris permanentemente a esto, no va a funcionar. No es buscar el gris, sino pensar que ya vamos más de un año de pandemia y que no siempre funcionaron los controles. No, el tema no es el gris, el tema es cuando se comunica de una manera, que la restricción empieza a las 0 y después se actúa de otra manera. O se empieza o no se empieza. Digo, esa zona flexible, que es entendible lo que vos decís y lo que manifiesta el presidente, pero a la hora de ejecutarla hay que ver cómo la ejecutan. No es tan fácil. Sí, el tema ahí es que funcione el sentido común, ¿no? Que un policía, si ve, nosotros volvemos a las 12 de la noche a nuestra casa, salís a pasear el perro hasta las 12:15, que nadie te sancione porque... Lo que decía el presidente de la Nación hoy es que la idea es evitar que a las 12 de la noche estemos tomando cerveza en la plaza de enfrente del canal. Un poco esa es la idea. Si te ven circulando porque estás volviendo, es una cosa. O paseando el perro. O paseando el perro es una cosa. Y si estás tomando cerveza en la esquina o en un puerto local... Bueno, esperemos que lo tengan. El tema es que a veces hay excesos, ha habido excesos policiales en el país, como en Facundo el marco de la Castro, pandemia. Agustín, pero aparte digo esto del sentido común o la búsqueda de grises, lo que es peligroso, me parece a mí, es que hay un sector de la población que se manifiesta muy contrario a obedecer a estas restricciones. Ese es un problema, ¿no? Claro, y en parte para mí consecuencia de un sector de la oposición muy irresponsable. Irresponsable, que instaló un discurso muy peligroso. Estás abriendo otra puertita que me interesa, pero Eli quería hacer una reflexión o hacer una pregunta también. No, sí, una pregunta y para volver un poquito a la cuestión económica y sobre todo pensando en la preocupación que transmiten funcionarios del gobierno respecto de qué escenario de pandemia podemos tener en las próximas semanas, de hecho. Hoy el presidente habló de que no está tan preocupado por el déficit cuando le preguntaron sobre el financiamiento de eventuales medidas de asistencia. ¿De dónde va a sacar la plata el gobierno para financiar más repro? Para te iba a preguntar eso, Eli, a ver si alguien lo puede responder. Mira,
El problema acá es que hoy estamos con una cuestión absolutamente restrictiva en términos de financiamiento a partir de lo que pasó antes, ¿no? Porque digo, la pandemia es el golpe que generó la reacción y estos programas, pero la Argentina, Ya la venía realidad mal. es que viene de un gobierno como fue el anterior, que nos recontra mega ultra endeudó y cerró cualquier posibilidad de acceso a los mercados internacionales como hace el resto del mundo. Entonces, cualquier alternativa de financiamiento hoy requiere recaer en emisión monetaria, en cierto nivel de emisión monetaria, que al ritmo de lo que fue el año pasado, por eso hoy lo que se intenta es evitar hasta donde se pueda, una restricción estricta, una cuarentena estricta como fue el año pasado, al mismo nivel, por eso los programas de asistencia generalizados y FATP costarían mucho, porque fueron más o menos 3,5 puntos del Producto Bruto. Y Bueno, pero requiere... eso que vos decís es clave, porque costaron mucho. Esto, si se sigue alargando, que es lo que prevén los expertos que asesoran al gobierno, los infectólogos. Sí, ¿De dónde van a sacar la plata? Porque hay un 42% de pobreza. Que hay un debate también un poco más internacional. Por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional ya confirmó que va a ampliar la emisión de su moneda, que se llama pero los derechos... DEC no se pueden usar para financiar ATP o Bueno, IFE. pero mirá, cuando esos derechos especiales de giro, que tienen un uso específico, es cierto, más monetario, pero se distribuyen equitativamente entre todos los países miembros. Ahora, por ejemplo, la Argentina representa un 0,67 en el Fondo Monetario, con lo cual recibiría algo así como 4.300, claro, millones de dólares. Ahora, los países ricos que no necesitan este tipo de asistencia hoy porque tienen acceso a créditos a tasa cero, tienen posibilidad de emitir y un montón de alternativas, podrían, y Argentina de la mano de México también está planteando esta alternativa, armar un fondo que estos países redireccionen estos derechos especiales de giro para que los países de renta media, como son Argentina, puedan utilizarlo para comprar vacunas, para hacer frente a la crisis y después se devuelva a través de algún mecanismo con una muy baja tasa de interés. Digo, hoy parece medio utópico. Eso está por verse, digamos, ¿no? Pero no me estás hablando de algo concreto. Yo estoy imaginándome al televidente, por ahí dentro de los sectores más necesitados o marginales que necesitan una ayuda inmediata y le estamos hablando de especulaciones. ¿Guzmán está dispuesto a sacar el pie y a emitir y ayudar a la gente o no? Y es que si esto se sigue grabando no queda otra. No tenés otra alternativa. Pero está la plata, ese es el tema. Está la plata para ayudar Pero a la vas gente. a tener que recurrir a niveles de emisión monetaria, siempre alternativas al alcance de la mano tenés que te van a descalibrar otras cuestiones macroeconómicas. En el medio está la posibilidad de acuerdo o no con el Fondo Monetario. El Fondo Monetario, si esto es así y no convalida mayores niveles de déficit, va a tener que esperar y postergar cualquier tipo de negociación. Y analizar más medidas, digamos, redistributivas, como por ejemplo, ya se hizo con el impuesto a las grandes fortunas, pero como está haciendo Biden en Estados Unidos, que es un país desarrollado. Bueno, el impuesto a las grandes fortunas hoy se conoció que apenas recaudó el 10% del objetivo original de 300. ¿Cuánto? El objetivo del gobierno es recaudar 300.000 millones al 28 de abril, hasta ahora recaudó 30.000 millones. Bueno, estamos bastante tenés lejos. un conjunto de 80, si no me equivoco, más o menos, personas que están en ese listado que ya hicieron presentaciones judiciales para no pagarlo. Bueno, es muy difícil. ¿Y por qué en Estados Unidos funciona más? Y porque tienen otra forma, de ser. Digo, lo mismo pasa frente a los impuestos. Se pagan los impuestos y en la mayoría de los países del mundo más ricos, que acá todos dicen que la carga tributaria, que esto, que el otro, se pagan los impuestos como corresponde. No tenés una informalidad de cerca del 50% como tenés en Argentina. Entonces, hay que rearmar las cosas. Claro. Es un escenario muy complejo. Más allá de lo que estamos hablando acá en el estudio, los invito a ver la sensación térmica que hay en la calle. Porque además ya arranca a las 00. Falta algunos minutitos nomás. Empieza la restricción. Ya arrancan las restricciones. En un ratito nomás está Leo Maraval en el móvil, precisamente para traernos esta sensación térmica que hay en la calle a propósito de las medidas anunciadas en las últimas horas por el Gobierno Nacional y también el Gobierno local. Escucha, la lluvia ayuda, Leo, ¿no? Buenas noches. Sí, ¿cómo les va, chicos? Buenas noches, Cata, Diego. Bueno, en realidad parece no una noche de jueves, sino una noche de miércoles esto realmente. Ustedes no saben lo que está lloviendo aquí en la zona de Palermo. Sí, por un lado ayudó a que la gente por lo menos no se concentre aquí en los bares de este lugar. Es un polo gastronómico que todos conocemos, lo que es Plaza Serrano. Si querés vamos caminando. Dale, recorre. Igual la noche está más para hacer cucharita que para un restaurante. La verdad que sí, la verdad que sí. Vos sabés que este lugar donde estamos caminando ahora, hasta hace 15 minutos estaba lleno de mesas, con poca gente, el local ya está cerrado. Recordamos que según la nueva reglamentación,
los bares y los restaurantes pueden estar abiertos hasta las 11 y tienen que cerrar a las 12. Acá están los chicos que acaban de salir de trabajar, no los vamos a hablar porque no quieren, pero bueno, ahora también se complica el tema de la circulación, teniendo en cuenta que a las 12 arrancan las restricciones en el tránsito. ¿Ves puestos policiales, Leo? ¿Ves policía por ahí? Eso te quería mostrar. Sí. Sí, aproximadamente a las 10 de la noche, cuando nosotros llegamos a este sector, empezó a llegar un número importante de policía de la Ciudad de Buenos Aires, personal del gobierno de la ciudad, y también allí vemos una camioneta, estaba gente de la Agencia Gubernamental de Control, hablando justamente con los comerciantes, saber cómo era todo el procedimiento, saber cómo eran las medidas para tomar. Ahora sí hay ciertas confusiones. Habrá que ver también la letra chica que dice, por ejemplo, con respecto al tema del takeaway. Atención a esto. A ver. Sí. Para las bebidas alcohólicas, el takeaway es hasta las 8 de la noche. Escucha bien, El Analia. takeaway, ¿eh? Es decir, si venís a tomar una cerveza y te la querés llevar, es hasta las 8 de la noche. Si la querés consumir en el local, en el salón, es hasta las 11. Otra cuestión, la cuestión de estas aplicaciones a través de las cuales vos pedís comidas, bebidas. Bueno, también es las bebidas alcohólicas hasta las 8 de la noche. El resto, si vos querés comer algo, lo podés hacer hasta antes de las 11 de la noche. Hoy, insisto, la lluvia hizo que la gente no salga. Sí, vamos a venir, Luis, Sí. vamos a acercarnos un poquito. Está lloviendo, está complicado, pero bueno, allí vemos también el personal del gobierno de la ciudad que está trabajando, verificando que se cumplan con estas nuevas indicaciones, y los locales que ya están cerrados. Este local que tenemos aquí estaba abierto. En este momento están cerrando las puertas. Claro, porque faltan 15 minutos ya para las 12. Ya están levantando las mesas, ¿ves? Allá están levantando las mesas, el local de la esquina también está cerrado. Ahora, Leo, la actitud de la Aquí policía, por lo menos, sí. ¿la actitud de la policía cuál es? Simplemente está mirando. O informan algo, les dan información. Bueno, acá vamos a separar. Sí. Por el caso de los clientes, es simplemente orientativa. Con respecto a los comerciantes es de control y también de brindar información sobre cómo son los plazos, los horarios. Por ejemplo, había dudas con esto que recién les comentaba, con respecto al tema del takeaway. ¿Hasta cuándo se podían expender bebidas alcohólicas? ¿Cómo era el tema de las aplicaciones? Si yo hago un pedido a las 11:30, ¿lo puedo vender? ¿No lo puedo vender? Bueno, todo eso está todavía en una especie de nebulosa que seguramente con el correr de las horas, con el correr de los días, se va a empezar a aclarar. Bien, Leo, gracias por el informe, un poquito para saber qué está pasando a horas de que comiencen estas restricciones. Quédate ahí que vamos a poner la imagen hasta el final del programa de cómo está la calle, porque ya arranca. En instantes nomás, bueno, empiezan estas restricciones que, como Pablo decía, obviamente van a ser con sentido común, o eso esperamos que haga en la Fuerza de Seguridad. Agustín, la última, ¿la ves complicada? Sí, la verdad que sí, porque el escenario de restricciones, lamentablemente, creo que no hay duda de que va a ir cada vez hacia más restricciones, porque la verdad es que cuando uno mira la evolución de las curvas de los contagios, está creciendo a un ritmo muy alto. Vos pensás que los contagios que se están midiendo ahora fueron hace unos días atrás, ¿no? Y está ese desfasaje. Con lo cual yo creo que podemos ir a un número más alto de este que ya tenemos de récord, podemos ir quizás hasta 30 o 40.000 casos en los próximos días, y eso va a implicar, para poder frenarlo y aplanar las curvas, más restricciones. Y esas mayores restricciones tienen un impacto económico. Y la verdad es que la situación de la Argentina, en particular, por de dónde venimos, es muy, muy, muy limitada. Se van a hacer todos los esfuerzos y todo lo posible para asistir a los sectores más afectados, claramente, pero eso va a tener algún costo a nivel macroeconómico, que yo creo que va a ser la postergación del acuerdo con el Fondo Monetario y algunos desequilibrios, desajustes que va a haber que seguir de muy de cerca, claramente. Bien, gracias Agustín por estar acá en Fuego Amigo. Quédate, porque mientras tanto que estamos hablando de estas cosas, que es lo que le importa a la gente, básicamente la economía y la salud, la política anda en cualquier cosa. Mirá el informe que hicimos en Fuego Amigo y pensá lo que quieras.
anuncio de Alberto Fernández sobre las nuevas medidas restrictivas, hoy fue una jornada jugosa, con declaraciones y repercusiones en las que Larreta, Kicillof y el mismo presidente hablaron al respecto. El primero en hablar esta mañana fue Larreta, quien enfatizó estar en desacuerdo con las medidas anunciadas, aunque igual las acate. Respecto a la restricción a la circulación, ya expresamos nuestro desacuerdo porque está comprobado que la circulación al aire libre y con tapabocas no genera riesgo de contagio. Ahora, como toda norma, como corresponde, la vamos a respetar. Un poco de berrinche nunca está de más, ¿o no, Horacio? Luego fue el turno de Axel Kicillof, quien siempre drama, nunca en drama, alertó que la segunda ola de coronavirus está más complicada que nunca. No es una ola lo que está pasando. Me animo a decir que es un tsunami. El gobernador bancó la parada y aclaró que las medidas que anunció Alberto Fernández se van a acatar al pie de la letra. Además detalló el sistema de fases implementado en toda la provincia. Pero la declaración más caliente del día la hizo el Presi, que salió fuerte al cruce y respondió el comunicado de Juntos por el Cambio que criticaba las nuevas medidas. Firme en su postura, Alberto cuestionó las barrabasadas que dicen ciertos dirigentes de la oposición. No se guardó nada, Los tildó hasta de imbéciles y miserables. Hay que ser un imbécil profundo para decir esas cosas, o una muy mala persona, ¿Se refiere a alguien en particular? No, es que son un montón lo que dicen, lamentablemente. Son un montón de dirigentes que dicen estas cosas. Gente mala. Gentes malas. Nación, ciudad y provincia ya dejaron en claro cuál es su postura. Y le guste a quien le guste, las medidas restrictivas para frenar la segunda ola de COVID regirán desde este viernes a las 0 horas. Estarán vigentes desde las 0 horas de este viernes 9 de abril y durarán hasta el 30 de abril venidero. Bueno, Alberto está enojado con la oposición, pero en el gobierno llegaron a algún acuerdo con la oposición. A ver, eso son todos fuegos artificiales. ¿Sí? Sí, hace un rato terminó en la Cámara de Diputados la reunión entre el ministro del Interior, Eduardo Guado de Pedro, los representantes del Frente de Todos, con Sergio Massa a la cabeza, y la principal oposición, Juntos por el Cambio, Mario Negri, Cristian Ritondo y Juan Manuel López. Qué foto esa, Gran foto esa, sentados a la mesa. Todo eso que se dijeron durante el día lo dejaron afuera de la reunión. No, es una imagen muy fuerte esa que estás relatando y que estamos viendo, Sí, Ana. pero cuidado porque también esas reacciones le ponen un límite, ¿no? A un modo de ser de la oposición. Espera, que te voy a decir una cosa. Yo no sé si son en vano o son fuegos Te artificiales. voy a decir una cosa. Mario Negri dijo que la reunión fue madura, hay un principio de diálogo y esta historia, ¿saben cómo termina? Con elecciones paso el 12 de septiembre y generales el 14 de noviembre. ¿Ya está? ¿Se postergan? No está cerrado, es un principio de diálogo. Mañana Guado de Pedro manda un borrador al Congreso, pero acabo de hablar con los que estuvieron en la reunión. El clima fue respetuoso y de trabajo y yo me animo a decir que si el gobierno sigue en esta línea y no cancela las pasos, si quiere postergarlas, la oposición lo firma. Bueno, menos mal igual que están en un acuerdo, porque la verdad que esos fuegos artificiales o no fuegos artificiales no le hacen bien al país en un momento así, ¿no, Diego? Pequeño corte, Ya regresamos con más Fuego Amigo. Y arrancan las restricciones. Atención con eso, que a partir de ahora cambia nuestra vida por unas semanas, Diego. Déjame mandarle un abrazo a Marquitos, Sí, yo también. Un abrazo enorme de todos los que hacemos acá Fuego Amigo de adelante y detrás de cámara para que se mejore su papá. Le mandamos mucha fuerza. Sí. Gracias, Pablo, gracias, Eli, gracias, Ana, y gracias a ustedes que están del otro lado, ¿no, Diego? Sí, Marquitos, la voz de los informes. Gracias a todos y empiezan las restricciones. Yo me voy a comer. Cata, ¿vas a hacer cucharita? No. Y sí, ahí va, hasta mañana.